Esto no ha sido casualidad ni nada, sino que ha sido plan de Dios. De los países que yo he viajado, en realidad no tenía a Panamá así en la mente, porque para un dominicano es difícil Panamá. Por ejemplo, un dominicano va a buscar visa a Estados Unidos y se la dan fácil, pero Panamá. Entonces, realmente hay 5 países que son casi imposibles que un dominicano viaje. Antes no se necesitaba visa para venir a Panamá y yo podía venir con un pasaporte, pero ya 2021 para acá se puso casi imposible. Antes era solo un pasaporte, un vuelo, un hotel y ya no es así. Entonces, en esos 5 países difíciles, el primero es Panamá, luego Chile, Canadá, España, que representa toda Europa, la Unión Europea, y luego México. Parece increíble, el país más fácil que puede ir un dominicano que se necesite visa es Estados Unidos. Y la gente cree que es el más difícil. Entonces estamos acá, no pudimos venir a la fecha acordada por ese motivo, porque se retrasó todo, hubo dificultades, pero estamos acá. Entonces realmente la intención que Dios ha puesto en el corazón del licenciado, el pastor José Francisco Guerra, y su esposa también, es que yo viniera a Panamá a traer una palabra de parte de Dios. Realmente todo esto a él le ha costado mucho. Él no habla eso, pero yo sí lo voy a decir. Pero a él le ha costado mucho. Por ejemplo, aún para sacar mi visa y todo eso se gastó mucho dinero. Luego vuelo, hotel y todo eso. Y a él desde un punto de vista no le ha importado, porque él ha querido que Panamá sea impactado con una palabra de parte de Dios. Realmente nosotros sí tenemos a Dios, y Dios se revela a cada cual acorde en la manera que la persona conoce a Dios. Pero luego hay otros niveles y otras cosas que uno tiene que caminar y aprender. Dios se le revela a la persona acorde a como la persona conoce a Dios. Por ejemplo, si usted cree que los ángeles tienen alas y en un momento determinado Dios le envía un ángel y Dios quiere que usted entienda que fue de parte de Dios, Dios se lo envía con alas. Sin embargo, los ángeles no tienen alas, pero nosotros creemos que tienen alas, porque así lo dibujó la iglesia tradicional y así lo presentan en las películas. Pero cuando usted busca en la Biblia, los ángeles no tienen alas. Por ejemplo, cuando los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, si hubiesen tenido alas, la gente sabe que son ángeles. Sin embargo, querían hasta violarlo, ¿no? Sí. Cuando los ángeles van donde Abraham estaba inseguro, sabía que era algo de Dios, pero no estaba bien seguro de que eran ángeles. Cuando los ángeles le aparecen a Jacob, necesitan escaleras. O sea que si tenían alas, ¿para qué la escalera? Si no tengo alas, subo volando. ¿Sí o no? Ahora, los querubines y los serafines sí tienen alas, pero no los ángeles como tal. Entonces, si Dios le envía al ángel, se lo enviará con alas. Si usted cree que tiene alas, a mí ya no me lo envía con alas. ¿Estamos viendo? Entonces, eso es el amor y la misericordia de Dios. Que Dios le habla a cada cual acorde a lo que conoce, pero uno tiene que avanzar y crecer. Es interesante que en un momento determinado, Jesús le dice a unos campesinos: el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar, y mientras iba en el camino, parte de la semilla cayó justamente en el camino, otra en pedregales, otra entre espinas y otra en buena tierra. Cuando se van de ahí los discípulos, que eran profesionales, porque a nosotros nos han vendido que los discípulos eran brutos, porque en un momento determinado dice que Pedro era del vulgo. Sin embargo, la carta de Pedro es la que tiene el léxico más elevado, es la que tiene más gramática y más filosofía. Como una persona que no sepa leer y escribir como se lo enseñó a nosotros, va a escribir una carta con tanto nivel, porque hasta donde yo entiendo, las personas que no estudian no pueden escribir un libro, pero se nos hace difícil lo que estudiamos. Imagínense lo que no estudia, y Pedro escribió cartas. Ahí ya vamos viendo cómo se nos metió una información errónea. Se nos metió que eran pobres. Pedro era empresario, el papá de Pedro era empresario. Inclusive la Biblia dice que cuando llaman a Pedro, dice que Pedro dejó las redes y dejó a los empleados con el padre en la barca, o sea que era una barca grande, o sea tenía una empresa de pescadería. Sin embargo, Mateo, Leví, era contable, dice que estaba en los tributos públicos, y que también cuando Jesús lo llamó dejó todo y siguió a Jesús.
Y si sigue estudiando así, se da cuenta que Judas era contable. Por eso Jesús lo puso en las ofrendas. Aunque tenía mala costumbre, según la misma Biblia, pero era el hombre que manejaba la finanza. Andrés también era, Felipe, perdón, también era contable. Por eso le dice Felipe a Jesús, mira, tantos denarios no darían, porque el hombre contable, él sabe cuánto se necesita para comer cada persona. Entonces, viendo esa parte interesante, cuando Jesús le da la parábola a los campesinos, los discípulos no entendieron. Le dijeron, maestro, a solas, explícanos la parábola del sembrador. Sin embargo, los campesinos no le tuvo que explicar, porque esa era su área. Aunque eran campesinos, probablemente no sabían escribir, probablemente no sabían leer, pero sí sabían de semilla y de terreno. Entonces Jesús a Pedro, cuando lo llama, le dice, ven, sígueme, te haré pescador de hombres, porque Pedro que era pescador. Entonces a cada uno Dios le va hablando en su área y acorde a lo que maneja, a lo que conoce. ¿Qué sucede? Que por mucho tiempo nosotros hemos estado haciendo cosas. Dentro de eso hay una historia allá en Dominicana, no sé si acá, que se usa mucho, se usaba cuando yo era niño, que cuando iban a freír el queso le partían las esquinas al queso que se fríe, vienen así como una barra cuadrada. Entonces allá en Dominicana le partían las esquinas y luego lo freían. Un día una joven tiene curiosidad y dice, mami, ¿por qué usted le parte la esquina al queso? Y ella dice, no, porque mami también le cortaba la esquina al queso. Pregúntale a tu abuela. Entonces cuando la joven va donde la abuela, le dice, abuelita, ¿por qué usted le partía la esquina al queso? La abuela tampoco sabía y fue donde su madre. Le dice, mami, todavía estaba viva, ¿por qué usted le parte la esquina al queso? Dígame, lo que pasa es que yo tenía un calderito muy pequeño, entonces el queso no cabía. Entonces yo le partía la esquinita para que, justo. Y sin embargo todo el mundo ya botaba el pedazo de queso. Y así mismo ha pasado dentro de lo que nosotros conocemos del Evangelio, que venimos por años haciendo cosas, pero no sabemos por qué las hacemos. Predicando cosas y muchas veces no sabemos por qué las predicamos, pero alguien lo dijo, yo lo repito. Por ejemplo, yo he hecho así preguntas, yo he estado en lugares y me ha tocado ministrarle a apóstoles, obispos, pastores, doctores, licenciados, maestros en teología. Mire qué interesante. Y yo le he hecho preguntas para iniciar. Yo le he dicho, le voy a hacer 10 preguntas o 20, a veces le hago 20, a veces 10. Y pongo a la secretaria que la vaya anotando. Oiga eso, todos son profesionales en el área de la teología y de la Biblia. Obispos, apóstoles, de pastores hacia arriba. Y todo con título. Y yo le hago 10 o 20 preguntas de la Biblia básica. Y todo el mundo responde. Por ejemplo, yo le digo, ¿qué comía Lázaro? Y todos levantan la mano. De las migajas que caían de la mesa del rico. Anote, secretaria. Le digo yo, ¿qué comía el hijo pródigo? Algarroba. Van anotando. ¿A quién engañó Jacob? A Esaú. Vaya anotando. Y le hago 20 preguntas. ¿Qué dicen los 24 ancianos? Santo, santo, santo. Y le hago 20. Y todo el mundo contento. ¡Wow! Respondimos bien. Entonces después cuando yo vengo con la Biblia, les muestro que ninguna es así. Escuche eso, y la predicamos todos los días. Después yo le enseño que Jacob no engañó a Esaú, porque ellos hicieron un negocio, inclusive hasta con juramento. Hasta que Esaú no juró, Jacob no le dio la lenteja, dice, júrame. Entonces fue un negocio, no lo engañó, pero nosotros predicamos que lo engañó. Entonces cuando usted viene a la Biblia, lo que dice el santo, 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 son los 4 seres vivientes, no los 24 ancianos, pero ya nosotros lo cantamos. A Jericó, ¿cuántas vueltas le dieron? 7, y lo cantamos, le dieron 7 vueltas. Cuando usted busca son 13. Y así de 20 preguntas básicas, así al azar, que le hago, no respondemos una correcta. Y estamos hablando ministros. ¿Pero por qué? Porque nos acostumbramos a escuchar algo, lo repetimos y no lo examinamos. Y luego cuando viene alguien y dice que no es así, entonces lo perseguimos, lo condenamos, lo juzgamos.
y lo señalamos, y el que está mal es el que analizó y se dio cuenta que no era así. Y todo el que lo dice mal está bien. ¿Por qué? Porque tenemos tanto tiempo escuchándolo, y eso pasa también cuando venimos a leer la Biblia. Cuando nosotros venimos a leer la Biblia, venimos con una mente preconcebida, y ya no leemos lo que dice la Biblia, sino lo que hemos escuchado. Cuando usted busca, dice que el hijo pródigo ansiaba comer de la sangarroba de los cerdos, y especifica, y nadie le daba. O sea, no comió porque nadie le dio. Y luego también con el Lázaro, dice también que ansiaba de comer de las migajas que caía de la mesa del rico. Pero usted cree que un rico, con toda esa pompa que tenía, todo ese esplendor, iba a permitir que un llagoso le tuviera en los pies. Cuando usted busca la puerta de esos tiempos, en esa mansión y palacio, la puerta quedaba hasta 1 kilómetro de la casa, porque estaba la puerta y la casa estaba retirada, él estaba acá a la puerta, y nosotros nos lo imaginamos ahí en los pies, a la puerta. Entonces todo eso está en la Biblia y lamentablemente nosotros lo omitimos. Entonces, ¿qué sucede? Que para nosotros hablar, Dios nos usa por su amor y por su misericordia, y Dios lo usa cada cual con lo que sabe y con lo que tiene. ¿Estamos viendo? Con lo que uno sabe y con lo que uno tiene. Yo me sé 1000 versículos y predico 500, y usted se sabe 2 y lo predica los 2, usted está dando más que yo. Yo estoy dando un 50, usted un 100. Eso en la Biblia eso es claro, porque tampoco no nos vamos a equivocar ahí o a fallar en algo tan simple. Dios te usa con lo que tú tienes, pero tú tienes que hacer un esfuerzo por ir más allá. O sea, no podemos ser mediocres y quedarnos en término medio. También la gente piensa que mediocre es algo malo. No, mediocre es normal. Cuando una persona es mediocre es normal. Mediocre significa término medio, no es malo ni bueno, está en el centro. Pero también nosotros tenemos un concepto que mediocre es algo malísimo. No, mediocre es común y corriente. Estamos viendo, entonces tenemos que ir más allá, debemos avanzar. Cuando usted busca en la Biblia, había un tiempo que las mujeres y los niños no se contaban. No era discriminación ni machismo, era por cosa de herencia, o sea, de descendencia. El niño no da descendencia porque no está casado, entonces se contaban la cabeza de los varones. Y en un momento determinado la Biblia muestra que había muchísimas personas. Hay 2 relatos que son el mismo, parecido, pero en un relato habla de un niño y dice que había como 15,000 personas, ¿no? Y había que darle de comer. Y ahí es que Jesús le dice, denle de comer, porque Jesús era un poco jocoso, relajado. A nosotros nos han vendido a un Jesús en la película que es como un robot, serio, no se ríe por nadie ni nada, hace el milagro así, pero es un Jesús de Hollywood. Los judíos no son así. Los rabinos inclusive dicen que si tú enseñas Torah y la gente no se ríe en algún momento, está perdiendo el tiempo, porque la palabra de Dios tiene que traer deleite. Nosotros pensamos que la palabra de Dios es acusando a la gente, hablándole mal, no te puedes reír porque está en pecado. Sin embargo, no es así. Había un momento determinado cuando el profeta venía y confrontaba al pueblo, pero eso era un momento. Ahora, en el momento de la enseñanza era gozo. Entonces, hay un niño con 5 panes y 2 peces en ese evento. Y con el alimento de ese niño fue que alimentaron a las multitudes. Porque dijeron los discípulos, ¿dónde sacaremos pan para tanta gente? Entonces, denle ustedes, darle vosotros de comer. 300 denarios no daría, dijo el que era matemático. Entonces dice alguien, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Más que es eso para tanto. Entonces la multitud fue alimentada con la comida de un niño y de un niño pobre. Es una enseñanza espiritual en el área de la enseñanza y la predicación, que no importa lo poco que tú tengas, si tú lo pones en la mano de Dios, Dios lo usa. Esa es la enseñanza principal de eso. Hay otra enseñanza interesante ahí, que es el protocolo. ¿Qué hizo el niño? Le dio los panes a Jesús, ¿no? El niño se lo dio a los discípulos, y los discípulos se lo dan a Jesús. Jesús no se lo da a la gente, Jesús se lo devuelve a los discípulos, porque hay un orden donde Dios delega, no relega. Al que Dios puso ese él, y cada escalón y cada escalafón se respeta. Pero mire eso, la Biblia especifica que los panes eran de cebada. La cebada tenía que ver con la primicia, pero los panes de cebada solamente lo comían la gente pobre, porque el pan de cebada no era bueno. O
Sin embargo, con eso, en las manos de Jesús. Entonces no importa, en ese sentido, tu conocimiento para evangelizar. Tú te sabes un versículo, tú predicas eso, y Dios te usa. Siempre doy un ejemplo, que en un momento yo tengo un amigo allá, se llama Juan, un pastor que ora mucho por mí, y somos muy buenos amigos, y siempre que yo llego a mi ciudad natal, yo realmente soy de un campo campesino, siempre que yo llego al lugar donde yo soy, al primero que yo lo visito es a él. Yo suelto en mi casa, voy a mi casa, mi madrastra que vive allá, suelto la maleta, sí, y me voy inmediatamente a donde ese pastor que se llama Juan, y lo saludo. Si es una hora no adecuada, yo regreso en otro momento. Entonces resulta que un día yo voy justamente al mediodía. En Dominicana no se visita al mediodía. Por ejemplo, el horario de 12 del mediodía a 2 de la tarde es sagrado. Nadie va a una casa de nadie a esa hora, porque es la hora del almuerzo, cuando almuerzan en familia. Entonces no va a interrumpir y se malinterpreta. Entonces cuando yo llego como a la 1 de la tarde más o menos, yo llego, lo saludo, él me dice que entre, y aunque hay tanta confianza yo no entro por el horario. Le digo, bueno, pastor, yo vuelvo en la tarde o en la noche. Mientras yo estoy hablando con él, va pasando una joven elegante, un poco alta, con un cuerpo como una modelo, pero yo no la estoy viendo, yo estoy de espalda. Y el pastor le dice, Dios, Jesús te ama. Jesús te ama, le dice. Y yo le digo, wow, pastor, qué ánimo de predicar tiene usted a esta hora con este solazo. Cuando el sol está muy fuerte, allá decimos solazo, con este solazo. Y me dice el pastor a mí, no, es que yo vi que ella se iba mirando de arriba abajo como que ella se gustaba ella misma. Y no encontré que decirle y me salió eso. Y le dije, Jesús te ama, rápido, como una forma de reprenderlo, creía él. Resulta que yo me voy, para que vea cómo Dios obra, yo me voy a mi casa y vuelvo en la noche. Cuando yo regreso en la noche me dice el pastor tocayo, Juan me dice, él me dice, príncipe, tú no sabes lo que pasó. Digo yo que yo me sentía tan mal, porque él intentó reprenderla. Y yo dije, ¿qué pasó? La muchacha iba a comprar veneno para quitarse la vida, porque el novio la había botado y se fue con otra, casi siempre una amiga, pero esa parte no me la dijo. Y anoche los padres la botaron de la casa, que no la quieren ver en la casa. Como ella se siente botada, traicionada por el novio, y ahora los padres la botan de la casa, ella decía que nadie la quería y se iba a envenenar, a quitarse la vida. Pero al yo decirle Jesús te ama, en lo que ella va a comprar el veneno, el químico para intoxicarse y morirse, algo le habló y dijo, pero ven acá, todavía hay alguien que me ama, Jesús me ama. Y la joven se convirtió, se arrepintió. Entonces mire qué palabra tan sencilla. Y ese pastor y yo hemos hecho actividad de ahí con equipos que cuestan cientos o miles de dólares para alquilarlo, y no se ha convertido nadie. Y hemos llevado artistas, adoradores, de todo. Sin embargo, mire, él solo le dijo, Jesús te ama, una palabra muy corta, pero en un momento preciso. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que nunca podemos tampoco sentarnos, decir, no, que yo no manejo bien la Biblia, yo, para no hacer la obra. Entonces, Dios lo va a hacer con lo que usted tiene, pero nosotros debemos, cuando vamos a hablar de la Biblia, intentar conocer el trasfondo de las cosas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué fulano dice esto? ¿Por qué fulano pregunta esto? Como por ejemplo nosotros, cuando le predicamos a la gente que bebe mucho alcohol, ¿qué es lo que dice la gente? Déjame quieto, que Noé era un borrachón. ¿No le ha salido con eso? De Noé, hablando de Noé, cuando predican de Noé, que Noé era un borrachón que se embriagó. Entonces cuando alguien que bebe, o sea, que toma alcohol, nos dice eso, a veces nos deja sin palabras. Noé, el pregonero, reconocido como uno de los primeros predicadores, o el primer predicador de la Biblia, Noé. Por eso se llama pregonero de justicia. Era un predicador que predicaba la justicia. Entonces, a veces nos quedamos sin palabras, no tenemos argumento. Sin embargo, si a mí me sale un ateo, un satanista o alguien con eso, yo lo resuelvo fácil. ¿Por qué? Porque resulta que Noé estaba acostumbrado a plantar viñas. Entonces él plantaba la viña, se bebía el zumo y no se embriagaba, no se emborrachaba, porque
En los tiempos de Noé había un clima perfecto, una temperatura perfecta. Entonces, el zumo de uva que él preparaba, para añejarse podía durar hasta 1 año o 2, y no se añejaba. Un animal se moría, y si una mosca no defecaba en el animal, no se descomponía. Esa era la función de la mosca. Sin embargo, después del diluvio, la capa de ozono sufre, el clima cambia, todo cambia, y ahora un animal se muere, y en semana o día ya está podrido solo, aunque no venga una mosca, porque hay otro clima, hay otro ambiente, hay otra atmósfera. Entonces Noé plantó la viña, hizo el zumo, lo guardó como siempre, pero ahora se añejó. Entonces él no bebió con la intención de embriagarse, sino lo que él hacía siempre. Entonces, como hubo un cambio climático y atmosférico, entonces él se embriaga. Entonces esa parte es científica, y yo lo aprendí de la ciencia. Realmente la parte del que se rompió la capa de ozono, sufrió, que hubo un cambio climático, atmosférico, que antes había el clima perfecto y ya no, todo era como un conservador. Te pone una fruta ahí, podía durar meses.